and Gabby Williams were slow to get up after a collision underneath the basket. Here's what happened. Well, that is a major collision for the two of them. They both knock heads. It took them both some time to get to their feet. Entendiste el golpe antes de verlo. Un silencio pesado, el eco seco bajo el aro y dos cuerpos cayendo al suelo. Lexi Hall y Gabby Williams chocaron cabeza con cabeza persiguiendo un balón suelto, y por unos segundos pareció que la noche de Hall se había terminado al instante. Caminó al vestuario con la mano en la frente, la hinchazón brotando a la vista de todos, y en una plantilla ya castigada por lesiones, el aire se volvió denso. Cualquiera habría aceptado que ese era el punto de quiebre. Pero lo que pasó después no se explica solo con estadísticas, se explica con carácter. Porque la historia venía torcida desde antes del salto. Caitlin Clark seguía de baja por una lesión en la ingle que llevaba semanas, y junto a ella caían piezas esenciales del perímetro. Sophie Cunningham, Ari McDonald y Sydney Coulson también fuera. Chloe Bibay, entre algodones por la rodilla. El banco se acortó de golpe y las titulares tuvieron que absorber minutos grandes en un tramo en el que el margen en la tabla era mínimo, y cada posesión pesaba el doble. Venían de perder 4 de 5, agarradas al último boleto de playoffs, con Seattle un escalón arriba, y ese tipo de contexto no perdona. No había espacio para un inicio tibio ni para quejas, solo para ajustes precisos y una concentración feroz. Y la noche tenía una ironía que se sentía desde la calle. El pabellón estaba vestido para la fiesta del nuevo logo de Nike de Clark. Camisetas blancas sobre los asientos, carteles, fans haciendo fila para fotos con fondos brillantes. Un homenaje merecido a una estrella que trasciende la cancha, mirando el partido desde la banda. Todo gritaba a Caitlin sin que ella tocara el balón, y para el resto eso era un examen, sostener el peso del espectáculo y sobre todo del resultado. Sin su tiro para estirar la defensa ni su amenaza para ordenar espacios, Indiana tenía que inventar un camino alternativo, y eligió el más simple de los difíciles: imponerse por dentro, ganar cada rebote como si fuera el último, convertir cada contacto en una ventaja. Entonces ocurrió la escena que redefinió el tono. Primer cuarto, balón dividido, 2 atletas lanzadas, impacto de frente. Las cámaras captaron la elevación en la frente de Hull como si fuera una alarma. El público se quedó sin voz. Con medio perímetro ya en la enfermería, perder a su pieza de energía parecía demasiado. Pero minutos después, como si el guión hubiera dado un giro sin aviso, Hull reapareció y fue directo a la mesa. La hinchazón seguía ahí, pero la decisión era más grande. En la primera acción se arrojó al piso por un balón suelto, y el estruendo del público cambió de tono. Ya no era preocupación, era combustible. Aliyah Boston lo dijo más tarde con una claridad que no necesita adornos. Hull es la definición de dureza. Y su entrenadora, Stephanie White, fue igual de frontal. El choque fue asqueroso, pero Lexi no cambia el gesto, se levanta y compite cada posesión. Ese regreso no fue heroísmo vacío. Fue el interruptor que encendió a todo el equipo. Con esa chispa encendida, Indiana volcó la pizarra hacia su fortaleza interior. Boston empezó a marcar territorio con algo tan básico como imparable: posición profunda, un bote extra para meter a la defensora bajo el cilindro y finalización fuerte, o doblar marcas para habilitar segundos tiros. Cuando una pivot te obliga a mandar ayuda y aún así te castiga, todo tu plan se resquebraja. Sumó 27 puntos y 9 rebotes, y cada balón perdido por Seattle parecía terminar en sus manos o en una segunda oportunidad. El rebote fue una sentencia: 42-21. No es un número, es una manera de mandar. Al volver del descanso, ya se sentía que la pintura era territorio prohibido para las Storm, y con cada captura defensiva, las Fever corrían con convicción, sin rifar, sino eligiendo el momento exacto para clavar el puñal. Claro, el martillo interior necesitaba su filo, y ahí aparecieron Odyssey Sims y Kelsey Mitchell. Sims jugó con el descaro de quien no teme la escena grande. Atacó el aro con ritmo, empujó la transición y clavó un triple desde el logo que rompió el ambiente como un relámpago. Esa canasta fue más que 3 puntos, fue un mensaje.
Con bajas o sin ellas, Indiana no iba a dar un paso atrás. Mitchell, mientras tanto, sostuvo el perímetro con esa puntería que obliga a la defensa a estirarse lo suficiente para que Boston respire. Sus 21 puntos fueron antídoto cada vez que Seattle amagaba con una racha. Su lectura de cuándo acelerar y cuándo frenar mantuvo a Indiana siempre en control. Entre las tres, Boston, Sims y Mitchell armaron una identidad distinta a la de las noches de bombardeo desde fuera. Menos fuegos artificiales y más efectividad brutal. Lo más interesante fue ver cómo ese plan encajó en cada capa del juego. La defensa puso el listón alto, rotaciones afiladas, manos activas, negar líneas de pase y sobre todo cerrar la puerta a la carrera rival. Las Storm apenas pudieron respirar a campo abierto. Sus 3 puntos de contraataque contaminaron su flujo ofensivo, obligándolas a jugar a media cancha con un ritmo que Indiana dictó. Y cuando no había tiro cómodo, el reloj de posesión se convertía en enemigo. Cuando forzaban una penetración, se estrellaban con cuerpos. Cuando buscaban exteriorizar, la puntería no alcanzaba para borrar la desventaja en el cristal. Es la versión más dura del control. Convertir cada debilidad propia, falta de tiradoras disponibles, rotación corta, en una fortaleza de identidad, contacto, rebote, disciplina. Para entonces, el marcador ya no parecía una sorpresa. Era la consecuencia. 95-75. Una victoria amplia que cerraba una barrida 3-0 en la serie contra Seattle. Y no se sintió como una hazaña aislada, ni como una noche en la que salió todo. Se sintió como una receta. Si el perímetro está mermado, el interior manda. Si el rival duda, se acelera. Si el ritmo se desordena, se vuelve a lo simple y efectivo. De pronto, una velada montada para celebrar un logro dejó otra certeza más valiosa para el vestuario. El equipo es mucho más que una estrella. La cultura se construye con detalles, y el de Hall arrojándose por la pelota con la frente marcada es un ladrillo que no se olvida. Y justo cuando el relato del Sin Caitlin alcanzó su mejor versión, llegó la imagen que todos estaban esperando. Clark volvió a entrenar con contacto tras 16 partidos fuera. No es lo mismo tirar a solas que sobrevivir a una práctica real, con defensas encima, lecturas en velocidad y el cuerpo diciendo hasta dónde. La prudencia manda. Nadie quiere un retroceso en una lesión de la ingle. Así que, el plan es día a día. Sensaciones, carga medida, varias sesiones de exigencia antes de activar. Pero el calendario no perdona. Quedan pocos juegos de fase regular. La tabla está apretada y cada noche puede mover del sexto al borde del abismo. Eso añade urgencia, sí, pero también clarifica la ecuación. Si esta versión más física y agresiva ya impone su voluntad, ¿qué pasa cuando sumas la gravedad de Clark? Su tiro que estira la defensa 2 metros más y su lectura para encontrar a Boston en el lugar exacto, a tiempo y en el pecho. Imagina un cierre de temporada con ese triángulo afinado. Clark abriendo el campo, Mitchell castigando el mínimo respiro y Boston finalizando en un radio en el que ya nadie la pudo contener, con Sims marcando el pulso en transición y Hull haciendo que cada 50-50 sea de Indiana por pura determinación. Imagina, además, que la defensa conserve esta disciplina, negar la primera ventaja, cerrar el rebote y obligar a los rivales a soluciones difíciles una y otra vez. No se trata de fantasear con una versión inalcanzable, sino de reconocer que el molde ya existe. La victoria ante Seattle no fue una reacción de emergencia, fue un boceto de identidad. Ese es el detalle que se queda al final. La noche empezó como un desfile de marketing y terminó como una clase de carácter. Un choque de cabezas que pudo haber sido excusa, se convirtió en el punto de inflexión de la actitud. Un equipo supuestamente al límite de su rotación encontró formas de mandar, no de resistir. Una pívot dominante recordó por qué su presencia altera partidos enteros. 2 guardias encendieron el perímetro con el equilibrio justo entre audacia y selección. Y al filo del retorno de su figura más mediática, el grupo ya no espera ser salvado, espera sumar. Las Fever no cambiaron solo una narrativa, reclamaron un estilo. Y cuando la identidad se encuentra en noches así, con ruido alrededor, con bajas que pesan, con la presión de la tabla mordiéndote los talones, lo que viene
deja de depender de un nombre propio y empieza a depender de una convicción compartida. Si eso fue lo que mostraron incompletas, lo que pueden ser enteras no es una promesa vacía, es una amenaza real para cualquiera que cruce su camino en las próximas semanas.